El discurso del rey. Sí, hay una película que se llama El discurso del rey. Nadie, por favor, puede decir que yo sea promonárquico. Una cosa es que yo diga que en España no es prioridad deshacerse de la monarquía, que francamente quienes viven obsesionados por Felipe VI, que no es más que un jarrón decorativo en este momento, siento que están perdiendo la dimensión de los problemas reales que puede tener un país como España. Pero esto no quiere decir que yo sea promonárquico. Evidentemente, si creo en la igualdad de todos los seres humanos, pues no creo que haya gente de sangre azul ni cosas por el estilo, ni creo en las aristocracias. Especialmente mal me ha caído el señor Carlos de Inglaterra, y no me ha caído mal porque sea un rey. Fíjate, su mamá me caía bien pese a ser la reina, y estos son reyes que todavía tienen poder, no es como el español que no tiene ningún poder. Ellos todavía tienen poder político y económico porque son de los más ricos. Sí, el rey emérito tiene mucho dinero, pero no está ni de lejos entre los más ricos de España. Es decir, ellos son una familia enormemente acaudalada, los Windsor. Entonces, Carlos de Mountbatten-Windsor, me parece que se llama, no es de mi preferencia por otra razón, porque es un promotor de todo género de charlatanerías. Ha tenido una fábrica de productos falsos de salud, las Duchy Originals. Él mismo cree en la homeopatía y tiene su homeopatía. Luego pues tiene los problemas que tiene los dedos como salchichón, porque tiene problemas que no se atiende médicamente. Parece que ahora que tuvo el cáncer, si lo convencieron al homeópata lo mandas tú vaya a oler las flores, vamos a traer médicos de verdad, pues se nos muere el rey y lleva muy poquito tiempo de rey, estuvo esperando toda la vida ser rey. Bueno, o sea, no me cae bien, pero fue a Estados Unidos. Por cierto, punto 1, el departamento de qué, no creo que fue el departamento de justicia, me parece que fue, de Estados Unidos, decidió llenar Washington con banderas de los Estados Unidos y de Inglaterra, y no sabían cuál era la bandera de Inglaterra, no se les ocurrió buscarlo en Wikipedia, alguien dijo es esta y lo llenaron de banderas de Australia, que sí es parte de la Mancomunidad Británica de Naciones, y sí el rey es jefe de Estado de Australia y de otros países de la Mancomunidad Británica de Naciones, pero meramente como el rey de España, meramente como una figura decorativa. Pero no es la bandera del Reino Unido, que se llama, por cierto, la Union Jack, porque incluye la bandera de Inglaterra, la bandera de Escocia, no, son varias banderas. No viene al caso. El caso es que no puede ser tan increíblemente estúpido como para no verificar la bandera, siendo tú el Departamento de Justicia del gobierno más poderoso del mundo, que en este momento todas son secretarías ocupadas por verdaderos patanes, ¿no? Bueno, entonces, el rey fue y habló. Y el punto es, ¿qué dijo? Primero que nada está en el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y él dice que, bueno, nuestros destinos como naciones han estado entrelazados. Como dijo Oscar Wilde, tenemos todo en común con Estados Unidos excepto el idioma, que esto se ha dicho muchas veces, pero se puso a hablar del conflicto desde Europa al Oriente Medio y los desafíos para la comunidad internacional. Por supuesto, dijo que estaba en contra de que hubieran tratado de matar a Trump, si es que realmente trataron de matar a Trump. Todo esto está todavía en investigación. Es muy raro porque Trump habla de todo menos de cuando lo intentan matar, por algo será. Pero permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia, dijo el rey, proteger a nuestros pueblos, etc. Pero hizo cosas que... dijo cosas de lo más curiosas. Estaba ante lo que se llama una sesión conjunta del Congreso. El Congreso de los Estados Unidos es el Congreso, que son los diputados, y el Senado. Las sesiones conjuntas, cuando están presentes todos los diputados y todos los senadores, salvo alguno que esté enfermo, cosa por el estilo. Pero una de las cuestiones que señaló fue la necesidad de la separación de poderes y los equilibrios de poder para que el Ejecutivo no actúe como actuaría un rey
absoluto. Ni siquiera este puede actuar como un rey absoluto, porque tiene un parlamento, aunque la Constitución británica es una serie de leyes unidas, expedidas a lo largo de los siglos, pero que no es un texto constitucional como aquellos a los que estamos habituados en los países democráticos. Pero le recordó una cosa muy curiosa. La OTAN, que es una organización de defensa, no importa lo que diga Pablo Iglesias, la OTAN, que es una organización de defensa, se reúne alrededor de su artículo 5. El artículo 5 de la OTAN establece que cuando un miembro de la organización es atacado, todos los demás se consideran atacados y reaccionan. Y el artículo 5 de la OTAN solo se ha invocado una vez en los ataques del 11 de septiembre. Y en los ataques del 11 de septiembre, todos los países de la OTAN intervinieron para apoyar a Estados Unidos, que había sido atacado por una potencia extranjera, querámoslo o no. Entonces, de pronto recordarle a Donald Trump que está atacando a la OTAN, que la única vez que la OTAN ha entrado en acción de acuerdo a sus estatutos, es decir, el artículo 5 de protección mutua, fue precisamente como invocada por Estados Unidos. Nadie más le ha pedido a Estados Unidos que lo ayude. Le siguió diciendo, bueno, que la Carta Magna y una serie de declaraciones de derechos de los británicos efectivamente inspiraron los principios de la Carta de Derechos estadounidenses y que el poder ejecutivo debería estar limitado por controles y equilibrios. Y esto lo aplaudieron mucho los demócratas y los republicanos estaban mirando porque claro, en este momento no hay un control ni por parte del Poder Judicial, ni por parte del Poder Legislativo ante las locuras de Donald Trump. Ayer acaba de decidir que su cara va a ir en los pasaportes estadounidenses ahora. Aparecieron los primeros diseños de los estadounidenses en su pasaporte van a tener la cara de Donald Trump. Esto no lo ha hecho ningún presidente en los Estados Unidos, lógicamente. Pero este señor, tan mal me cae, pero que ahora, de modo, no se lo voy a perdonar nunca, lo decía yo en un tuit, no le voy a perdonar nunca a Carlos de Inglaterra que me obligue a aplaudirlo. Pero cuando habla acerca de convertir las espadas en arados, que es una cita bíblica, promover la paz y fomentar la comprensión mutua, y hablar de la diversidad como uno de los grandes valores ilustrados, cuando todo el punto de Donald Trump es la anulación de la diversidad, la casi desciudadanización de homosexuales, de negros, de latinos, de musulmanes, de demócratas, todos son comunistas, de todos los que no sean un grupo cerrado, absurdo, de supremacistas blancos nacionalcristianos, que además algunos de ellos ni siquiera son tan blancos, como es el caso de Nick Fuentes, este hombre que odia tanto a las mujeres, que tiene raíces, por supuesto, latinoamericanas. Entonces, cuando habla, otra cosa que dijo, que me pareció importante, en 1939 recordó que su abuelo visitó Estados Unidos cuando el fascismo avanzaba en Europa. Entonces, como ahora, nuestros valores prevalecieron, y aquí nos hacemos un poco tontos de que parte de la familia real británica simpatizaba demasiado con Hitler. De hecho, es una de las razones por las cuales, ¿quién fue? No me acuerdo cuál, el secretario de Hitler, se lanza en paracaídas sobre Inglaterra para tratar de unir a Inglaterra con Alemania en la guerra, ¿no? Y dijo el rey: hoy vivimos una era más peligrosa e incierta. Ninguna nación puede afrontar sola estos desafíos. Nuestra alianza no puede descansar en logros pasados, debe renovarse. Y al hablar de esto, está hablando de la OTAN. También habló sobre Ucrania. Dijo: durante más de un siglo hemos luchado hombro con hombro en guerras mundiales, en la Guerra Fría, en Afganistán. Cierto. Hoy se necesita esa misma determinación para defender a Ucrania y lograr una paz justa y duradera. Precisamente lo que no quiere Donald Trump, que ha ido retirándole todos los apoyos a Ucrania e inclinándose por la visión de Putin, de si me regalan Ucrania, pues ya no me peleo con ellos. Fue
todo lo que no le gusta a Donald Trump. Fusión nuclear, computación cuántica, inteligencia artificial, descubrimientos de fármacos. Pero sí, Donald Trump está cerrando todas las vías de investigación científica en los Estados Unidos. El discurso del rey Carlos fue, y aquí no hay nada inocente. Mira, estos discursos los escribe un equipo de tipos con la pluma y los colmillos tremendamente afilados. Cada frase que ellos escriben, cuando ya se ponen de acuerdo y sacan una frase, por ejemplo, las palabras de América tienen peso, pero sus acciones importan aún más. Esa frase escrita por el equipo de habilísimos escritores de discursos pasa por manos de un montón de asesores de confianza aquí del monarca y luego llega a sus manos y el discurso y a todas las frases que ya pasaron por todos los asesores y dice: esto no me gusta, esto hay que hacerle así, esto hay que hacerle así. Es lo que hacía su madre. Y entonces no hay nada inocente, no hay nada de ingenuo o de accidental en cada una de las palabras. Cuando cita, después de lo de las acciones que importan, refiriéndose a Donald Trump, esto es importantísimo porque Donald Trump cree que con sus palabras reinventa el mundo, es como un posmoderno, pero de ultraderecha. Citó Carlos a Lincoln: el mundo puede no recordar lo que decimos, pero nunca olvidará lo que hacemos. Y entonces celebra mucho así el 250 aniversario de Estados Unidos. Luego en la cena que tuvieron además Donald Trump, que le ha estado pegando al Reino Unido de una manera increíble, como a todos sus aliados, a todos los aliados de Estados Unidos, entre otras cosas recordándoles que si no fuera por nosotros ustedes hablarían alemán, cosa que es difícil sostener cuando Inglaterra estuvo verdaderamente sola en la batalla de Inglaterra en 1940. O sea, tuvo apoyo de Estados Unidos, pero no fue gracias a Estados Unidos que venció la batalla de Inglaterra, sino gracias a su fuerza aérea, ¿no? Aquella fuerza aérea de la que Winston Churchill dijo: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, refiriéndose al equipo de pilotos de la Royal Air Force. Bueno, pero en la cena, entonces le recordó Carlos a Donald Trump: si no fuera por nosotros, quizás ustedes estarían hablando en francés. Mira, no me cae bien, pero esta vez, y si es por pegarle a Trump, y no me lo vuelvas a hacer, Carlos, por favor, porque tú tienes muchas menos convicciones democráticas y presiones sociales para ser un poco menos conservador que el propio rey de España, que finalmente se ha casado con una mujer enormemente progresista, que es la reina Leticia, y que ha metido mano en la Casa Real como nadie en la historia, cosa que me parece además muy bien, me cae muy bien. Por supuesto, los monárquicos de verdad la odian. Y es una mujer de izquierda, y es una sindicalista, y eso es otro mundo. Pero aún así, espero que si me la vuelves a hacer, Carlos, que sea contra Donald Trump, por favor, porque finalmente tener que aceptar que me caigas bien a estas alturas, hijo mío.